¿Sabes por qué el ejército me paga? Miré a mi papá directamente a los ojos. Mi voz ya no tenía el cariño que alguna vez sentí por él. Dile a tu esposa que deje de hablar de mi dinero. Es mío, no de ella. Necesita entender cuál es su lugar. Si vuelve a cruzar esa línea, no voy a ser amable. ¿Me entendiste? Mi papá comenzó a sudar frío en plena sala de su casa. Volteó a ver a su esposa, cuya expresión arrogante y de superioridad desapareció por completo. Su rostro se puso pálido y empezó a temblar. Durante 5 largos años creyó que podía quedarse, poco a poco, con el dinero que tanto trabajo me costó ganar en el ejército mientras yo estaba desplegada en el extranjero. Pensó que estaría demasiado ocupada o demasiado destrozada para darme cuenta. Pero cometió un error fatal. Quédate hasta el final de mi historia y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Jennifer. Tengo 35 años. Y si hay algo que aprendí durante mi servicio en el ejército de los Estados Unidos, es que los enemigos más peligrosos no siempre están en una zona de combate al otro lado del mundo. A veces, las personas que planean destruirte están sentadas en la mesa de tu propia familia, sonriéndote de frente mientras esperan el momento perfecto para darte la espalda. Todo comenzó hace 5 años, cuando recibí mis órdenes oficiales para una misión de 12 meses en el extranjero. Era un despliegue de alto riesgo en una región remota, donde la comunicación con el mundo civil sería muy limitada. Mi atención tenía que estar completamente enfocada en sobrevivir y cumplir la misión. Administrar mis finanzas desde una base militar perdida en medio del desierto sería un verdadero problema. Durante una de nuestras últimas cenas familiares, les comenté mi preocupación. Mi papá parecía realmente preocupado. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Brenda, mi madrastra, intervino con una sonrisa cálida y comprensiva. Me sugirió abrir una cuenta bancaria conjunta para que, en caso de una emergencia o si había que pagar algún gasto inesperado en Estados Unidos, alguien pudiera hacerlo por mí. Ella misma se ofreció como cotitular de la cuenta y prometió que solo tocaría el dinero si surgía una emergencia de verdad. Como confiaba ciegamente en mi papá, caí directo en la trampa y firmé la autorización del banco. Para entender por qué me fue tan fácil caer, primero tienes que saber cómo era Brenda. Se había casado con mi papá 10 años antes. Y desde el mismo momento en que se puso el anillo de bodas, comenzó una campaña silenciosa y perfectamente calculada para alejarlo de todas las personas que realmente lo querían. Era una experta en la agresión pasiva. Siempre escondía sus peores insultos detrás de una falsa preocupación y una amabilidad completamente artificial. Con el paso de los años convenció poco a poco a mi papá de dejar de hablar con sus viejos amigos, faltar a las reuniones familiares y ver a sus propios hijos como una carga económica que competía por su atención. Sin embargo, durante las semanas previas a mi despliegue, Brenda cambió por completo. De un día para otro comenzó a tratarme con un cariño casi maternal que, sinceramente, me ponía la piel de gallina. Me preparaba mis comidas favoritas, me regaló equipo táctico de excelente calidad para mi misión y no dejaba de repetir lo orgullosa que estaba de mi servicio. Ahora, al mirar hacia atrás, entiendo que todo fue una actuación perfectamente ensayada para bajar por completo mi guardia. La mañana en que partí hacia la base de concentración, me abrazó con fuerza y me susurró al oído. Yo me encargaré personalmente de cuidar todo lo que es tuyo y de mantener todo en orden hasta que regreses. Quise creerle. Necesitaba irme a la guerra pensando que mi hogar estaba seguro. Pero muy en el fondo había una voz que me decía que toda esa amabilidad repentina era completamente falsa. 6 meses después de comenzar aquel duro despliegue, la realidad finalmente me alcanzó. Estábamos destinados en un puesto militar remoto, soportando interminables tormentas de arena, un calor insoportable y la presión constante del servicio activo. Tener comunicación confiable era un lujo. Pero un día, durante una breve pausa en las operaciones, nuestra base logró establecer una conexión estable a Internet por satélite. Aproveché la oportunidad de inmediato. Entré al portal de mi banco para revisar mis estados de cuenta. Esperaba encontrar mi sueldo y los pagos adicionales por servicio en zona de combate acumulándose tranquilamente para mi futuro. En cambio, la sangre se me heló. Mientras revisaba los movimientos, descubrí que la cuenta había sido prácticamente vaciada. No había pequeños retiros para cubrir gastos necesarios.
Lo que encontré fue un patrón aterrador de enormes retiros de efectivo no autorizados por miles de dólares. Y eso no era lo peor. Los estados de cuenta estaban llenos de compras en boutiques de lujo, spas exclusivos y transferencias automáticas dirigidas directamente a las tarjetas de crédito personales de Brenda, con intereses altísimos. Ella no estaba administrando mi dinero. Estaba usando mi servicio militar como si fuera su alcancía personal sin límite. Furiosa y temblando de coraje, utilicé la línea segura de la base para llamarla y exigirle una explicación. Pero en cuanto le pedí respuestas, Brenda ni siquiera intentó disculparse. En lugar de eso, recurrió a su arma favorita, manipular la realidad. Comenzó a llorar de manera exagerada mientras distorsionaba por completo todo lo que yo decía. Cuando mi papá tomó el teléfono, estaba enojado. Pero no con ella. Brenda ya lo había convencido de que el estrés del despliegue me estaba afectando mentalmente. Jennifer, solo estás estresada por el combate y ya ves cosas donde no las hay, me dijo con firmeza, creyendo cada una de las mentiras de su esposa. Brenda te está haciendo un favor y tú la estás atacando. Después colgó. Me quedé completamente sola, mirando el teléfono sin señal dentro de aquella pequeña tienda militar. Fue entonces cuando entendí algo. No podía vencer a Brenda dejándome llevar por el enojo. Mientras mi papá siguiera completamente manipulado por ella, cualquier intento de enfrentarla solo serviría para reforzar la imagen de que yo era una soldado inestable. Así que respiré hondo. Guardé mis emociones. Y decidí jugar con sus propias reglas. Al día siguiente le envié un mensaje cuidadosamente redactado a mi papá. Fingí una disculpa sincera. Le dije que el agotamiento del servicio activo me había hecho perder el control y que estaba profundamente agradecida por todo lo que Brenda estaba haciendo por mí. Funcionó a la perfección. Brenda cayó en la trampa por completo. Estaba convencida de que había logrado manipularme y hacerme creer que todo había sido un malentendido. Mientras Brenda seguía vaciando mi cuenta desde casa, convencida de que había cometido el crimen perfecto y que jamás la descubrirían, yo pasé los 6 meses restantes de mi despliegue preparando una silenciosa y meticulosa contraofensiva. Cada semana, durante mis horas libres, trabajé de la mano con el equipo de asistencia jurídica de la base militar y con un investigador especializado del Cuerpo de Abogados Generales del Ejército. Juntos iniciamos una auditoría confidencial y oficial de la cuenta bancaria conjunta. Obtuvimos registros financieros certificados. Rastreamos las direcciones IP de cada transferencia electrónica y reunimos una cantidad irrefutable de pruebas que conectaban cada dólar robado de mi pago por servicio en zona de combate directamente con las cuentas personales de Brenda. Ella pensaba que yo no veía nada. Pero, en realidad, estaba planeando cuidadosamente su caída. Cuando por fin terminó mi misión, no envié ningún mensaje anunciando mi fecha de regreso. Tampoco permití que mi papá organizara la gran fiesta de bienvenida que Brenda llevaba semanas preparando con tanto entusiasmo. Yo sabía perfectamente por qué quería esa reunión. Necesitaba que todos la vieran como la madrastra ejemplar que había cuidado de la familia mientras la soldado estaba sirviendo a su país. En lugar de eso, llegué discretamente al país, recogí mi equipaje militar y me fui directamente a la casa de mi papá sin avisarle absolutamente a nadie. En cuanto crucé la puerta principal, el contraste fue impactante. La modesta casa que había dejado un año antes se había convertido en una exhibición de lujos que nunca se habían ganado con su propio esfuerzo. En la sala había una enorme sala de piel de alta gama, acompañada de electrodomésticos y aparatos electrónicos de lujo que la pensión de mi papá jamás habría podido pagar. Al seguir caminando por la casa, vi varias bolsas de diseñador tiradas sobre las sillas del comedor. Desde la cocina escuché a Brenda hablando por teléfono. Presumía con orgullo ante una amiga que ya estaba ahorrando para comprarse un vehículo de lujo. Sentí un profundo asco. Cada uno de esos lujos había sido comprado con mi esfuerzo, mi sacrificio y los riesgos que enfrenté durante mi servicio militar en el extranjero. Vivían como si fueran reyes dentro de un reino construido con dinero robado. Y no tenían la menor idea de que ese reino estaba a punto de derrumbarse. ¿Sabes por qué el ejército me paga? Le pregunté a mi papá, mirándolo fijamente a los ojos. Mi voz ya no tenía el cariño que alguna vez sentí por él. Dile a tu esposa que deje de hablar de mi dinero. Es mío, no de ella. Necesita entender cuál es su lugar. Si vuelve a cruzar esa línea, no voy a ser amable. ¿Me entendiste? Mi papá comenzó a sudar frío ahí mismo, en medio de la sala.
Volteó hacia Brenda. La sonrisa arrogante y segura que llevaba puesta desapareció por completo. Su rostro perdió el color y comenzó a temblar. Unos minutos antes había convocado a una reunión familiar. Les hice creer que quería entregarles recuerdos especiales que había traído de mi misión en el extranjero. Brenda entró casi flotando de la emoción, luciendo una enorme sonrisa falsa y esperando recibir joyas o algún artículo de diseñador. Pero en lugar de sacar regalos de mi mochila militar, encendí la televisión inteligente de la sala y proyecté en la pantalla mi portal bancario seguro. Frente a todos apareció la prueba irrefutable de su traición. Ahí estaban las auditorías bancarias certificadas, el rastreo de las direcciones IP de cada transferencia y toda la documentación que demostraba cada movimiento no autorizado que había realizado. Brenda intentó recurrir de inmediato a su estrategia de siempre. Comenzó a llorar y aseguró que solo había tomado prestado el dinero temporalmente para cubrir gastos de la casa. Pero la enorme cantidad de pruebas legales la dejó completamente sin palabras. Entonces miré nuevamente a mi papá y no permití que desviara la vista. Esto no es estrés de combate, papá, dije con una voz que rompió el silencio de la habitación. Esto es robo a gran escala, fraude electrónico y fraude sistemático contra la cuenta bancaria de una militar, cometido por la mujer que decidiste proteger antes que a tu propia hija. Cuando se enfrentó a la realidad de una investigación militar formal, el mundo cuidadosamente construido por Brenda se vino abajo en cuestión de minutos. Las pruebas reunidas por los investigadores militares eran tan contundentes que ya no tenía forma de mentir, manipular ni encontrar una salida. Para evitar enfrentar un juicio federal por fraude electrónico y robo a gran escala, no tuvo otra opción que firmar, ahí mismo, un acuerdo legal de restitución. Ese documento transfirió de inmediato todos sus ahorros personales y la parte que le correspondía de los bienes del hogar directamente a mi nombre. De esa manera recuperé hasta el último centavo que me había robado de mi pago por servicio en zona de combate. Aquella traición terminó por destruir la lealtad ciega que mi papá siempre le había tenido. Cuando comprendió el verdadero nivel de engaño con el que había vivido durante años, inició el proceso legal para separarse definitivamente de Brenda apenas 2 semanas después. Por fin la sacó de su vida para siempre. Hoy, a mis 35 años, soy una mujer más fuerte que nunca. Tengo estabilidad financiera, soy completamente independiente y he construido una vida de la que me siento profundamente orgullosa. Ahora tengo una pregunta para todos ustedes, que me acompañaron hasta el final de esta historia. ¿Qué habrían hecho si hubieran estado en mi lugar? ¿Alguna vez un familiar manipulador cruzó la línea y quiso quedarse con el dinero que ustedes ganaron con tanto esfuerzo? Déjenme su respuesta en los comentarios y conversemos sobre ello.